Dios bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, les pido el favor que estén en pie, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 4. Y vamos a leer del 1 al 7. Amén. Cuando lo tengan, me avisan con un amén, amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ya como que todos sabemos qué pasó al final, ¿no? Como Caín se llevó al campo a su hermano y pues mató a Abel. Ya, al final. ¿No les ha pasado alguna vez, por ejemplo, que a ustedes lo mandan a hacer algo, mayormente a los niños, y usted como que lo hace como: no quiero, no, y lo hace de mala manera? ¿Sí entienden? Lo hace, pero lo hace de mala manera, porque yo creo que a todos nos pasa. O por ejemplo, hay que servir en la iglesia, no sé, levantando las sillas, barriendo, pero usted lo hace es porque toca servir al Señor, porque Él lo recompensará y toca servir al Señor, ¿sí entiende? Porque así como leímos, Caín dio una ofrenda al Señor, pero él la dio como le pareció, mas Abel siguió los estatutos y el mandato de Dios que Dios le había dado a sus padres de ofrecer un cordero de ofrenda al Señor. Y si nos fijamos bien en qué le pasó a Caín, él vino con una ofrenda, algo que no era lo que Dios quería, sino lo que le pareció como algo que él dijo: ay, se lo doy porque sí. Pero la dio con una muy mala actitud, y ya que él presentó el holocausto como él quería, no como Dios mandaba. Entonces realmente el pecado de Caín fue a causa de la desobediencia y como la actitud que él dio, al hacer el holocausto. Entonces, y al ver que Dios no se agrada, él se enoja con su hermano y lo mata. ¿Sí? Pero a veces nosotros debemos que hacer las cosas que Dios nos pide, aún así cuando lo que nosotros no veamos que es lo correcto, Dios siempre va a decir que eso es lo correcto, y nosotros como hermanos, como niños, como adultos, debemos hacerlo con una buena actitud y hacerlo siempre, tratar de hacerlo mejor. Amén. Vamos a leer en Hebreos 11. Si me hacen por favor. Hebreos 11. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Al final
Al final de cuentas, si usted mira a Abel, él dio testimonio y de su ofrenda porque él obedeció al Señor, dio una ofrenda agradable al Señor y la dio con una muy buena actitud, lo cual agradó al Señor, y aún muerto testifica de ella, ¿sí me entiende? Entonces yo, reflexionando en esto, decía que nosotros, tanto niños como adultos, deberíamos actuar, pensar como Abel, porque deberíamos tener una muy buena actitud sirviendo al Señor y agradándole cada día más y más para que Él nos ayude y nos prospere. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor y vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana, que además hemos tenido servicio de niños y creo que podemos aprovechar al máximo porque los niños tuvieron mensaje y esto como que está coordinando con lo que tengo aquí para ustedes. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5. Vamos a leer allí unos versículos y a detenernos en algunos apartes de esta porción. Gloria al Señor. En el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. Yo creo que es mejor continuar. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Hoy es un día para celebrar porque el Señor ha sido muy bueno con todos nosotros y podemos dar testimonio de todo esto. Entonces, hoy tenemos la responsabilidad de estar aquí como iglesia del Señor. Nuestra presencia aquí está testificando que Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno con nosotros. Día a día estamos deseando de Dios
su bendición. Y nos vamos acostumbrando a que las cosas se dan, pero en realidad, hermanos, todo es misericordia del Señor. Nos vamos acostumbrando a que salimos y volvemos, y muchas veces creemos en nuestra destreza, en nuestra capacidad para ir y volver. Nos confiamos mucho en nuestra salud y decimos, no, pues como que todos se enferman menos yo, así que soy muy bendecido por el Señor. Pero no, va a llegar el momento en que tenga para que lleve, ¿no? Va a llegar un momento en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer, y que nosotros entendamos que dependemos del Señor siempre. Gloria a Dios. Nuestra carrera hacia el cielo, que Pedro la llama, la califica, él utiliza un adjetivo muy bonito cuando nos llama a nosotros, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros y peregrinos. Nosotros sabemos qué es ser eso, extranjeros y peregrinos. Vamos rumbo al cielo, y que no se nos olvide, porque las cosas de este mundo nos tratan de encandilar y nos tratan de atar. Los proyectos de su vida, sus goals, sus proyectos, sus ideales, a veces chocan contra la esperanza del cristiano, y a veces como que está allí en una disyuntiva. Pero sobre todo, hermano, acuérdese que vamos para el cielo, y este mundo quedará aquí. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Este mundo no podrá ser nuestro hogar. Y así cantábamos el otro día, decía el jueves, no volvimos a cantar esa canción tan hermosa, ¿no? Pero no puede este mundo ser mi hogar. Vamos rumbo al cielo. ¿Estamos, hermanos? Empezamos una carrera, por la gracia de Dios estamos aquí, no hemos terminado, pero vamos con más ánimo que nunca hacia el cielo. Gloria al Señor. Y mientras llegamos, aprovechando que el Señor nos da, primero, la oportunidad y segundo, las fuerzas, yo quiero transmitirles a ustedes hoy un mensaje sobre el servicio. Tenemos un lema para este año muy importante, y en ese lema estamos en cierta manera implorando a Dios que nos ayude a conocer nuestros caminos, cómo hacer las cosas mejores para el Señor. Si conservamos nuestra vida en santidad y Dios nos mira como instrumentos útiles y nos da, repito, la oportunidad, nos da la salud, no hay otra cosa más sino servir al Señor. Gloria a Dios. Es la única razón por la cual Dios nos salvó. Es la única razón. Hace unos días estábamos visitando a mi hijo en Houston y nos encontramos allá con unos amigos que nos conocimos desde solteros. Imagínese usted cuántos años hace. Estamos hablando de 50 años o más. Y recordando historias y recordando momentos, yo me ponía a mirar a los hermanos y yo decía, bueno, gracias a Dios que hemos permanecido, por la gracia de Dios estamos aquí, ellos también por la gracia de Dios, pero de verdad que los calendarios van pasando, y mientras que tengamos salud y fuerza, no hay más que hacer sino servir al Señor hasta que podamos hacerlo, porque somos sus esclavos. Amén. No entendemos bien el término esclavo porque no manejamos hoy en día esa situación, creo, en ninguna parte del mundo. De pronto habrá algún sitio,
pero nos tratamos de imaginar cómo era un esclavo. Muy difícil para nosotros asociar aquello porque no conocemos bien. Pero ¿cómo le parece que la historia de la Biblia nos menciona esa actividad de los esclavos? Y estaba pensando en un esclavo muy especial, que era el esclavo de Abraham. Entonces vamos a irnos por allá, al Génesis, y miramos el esclavo que era un mayordomo, pero él era un esclavo. Era el más viejo entre todos aquellos y era en realidad en ese momento difícil en la vida de Abraham, era como su bastión para Abraham. Hacía poco Abraham había sepultado a Sara, describe el capítulo 23 y el 24 de Génesis. Sara murió por ahí de, no sé, algunos 110 años o 115 más o menos. Y ahora quedó Abraham solo con su hijo, que fue el hijo de la promesa, con Isaac. Y tenía muchas posesiones. Desde el capítulo 13 de Génesis, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Y el capítulo 25 igual, nos está diciendo que el capítulo 24, perdón, nos está diciendo que Abraham era ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Pero Abraham era un potentado, era un hombre riquísimo, pero ya se está quedando solo. El verso segundo dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y él lo hizo juramentar. Usted puede terminar la lectura en su casa. Lo hizo juramentar diciéndole, entre otras cosas, que debía tomar, le encomendó a este hombre de mucha confianza, que le buscara una esposa para su hijo. Pues eso no cabe en nuestra mente hoy en día, pero en ese tiempo, en esa cultura, por allá en el Medio Oriente, existía esa costumbre. Los hijos no escogían, sino que los padres escogían para los hijos. Pero eso ni se le ocurra a alguien hacer eso hoy. Entonces, como Abraham no podía ir, porque tenía que ir bien lejos, le encomendó a su mayordomo, a su siervo. Entonces, no vas a tomar mujer para mi hijo, dice el versículo 3. No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, porque Abraham estaba viviendo en Canaán, lo que hoy es Israel. No tomarás mujer de ahí, de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, ¿de dónde era Abraham? Abraham era un extranjero en Canaán, o sea, en Israel hoy en día. ¿De dónde era? Pues la Biblia dice que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. ¿Dónde queda eso? Pues en antigua Mesopotamia. Eso fue el imperio babilónico, y desde por allá Dios le dijo en el capítulo 12 de Génesis: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham se fue desde ahí hasta Canaán, cuando era más joven, cuando Sara estaba joven también, fuerte para hacer ese viaje, y también estaba con ellos Lot. Pero bueno, pasaron los años ahora y ya vino Isaac, que fue el hijo, repito, de la promesa. Ahora Abraham está viejo
pero le dice, le encomienda a su mayordomo que tome una mujer para su hijo, pero de allá, de la parentela de él, de la casa del padre, tomará mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le dijo, entre otras cosas, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré a tu hijo a la tierra de donde saliste, o sea, lo voy allá donde tú saliste, a Babilonia por allá. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, será libre de este juramento, solamente que no vuelvas a mi hijo allá. Bueno, hay cosas muy curiosas allí. Estamos hablando de la era patriarcal. Abraham era el patriarca de Israel. No existía Israel, obviamente. No existía la ley, desde luego que no existía, sino que estamos hablando de costumbres ancestrales. Pero Dios sienta un principio, comienza a sentar principios en el comportamiento de estos patriarcas. No quería que su hijo, el hijo de la promesa, que Dios había dicho, le había dicho a él, a Abraham, años atrás, mira las estrellas del cielo y cuéntalas si las puedes contar. O la arena que está en el borde del mar, cuéntala si la puedes contar, porque así será tu descendencia. Sin embargo, en ese tiempo Dios no le había dado un hijo. Y ahora que le dio el hijo, que nació providencialmente, porque Sara era estéril y avanzada de edad, ahora que le da el hijo está creciendo y no hay como esperanza de que tenga una descendencia. Entonces, eso sí, por encima de todo, es que no vuelvas a mi hijo allá, a la tierra allá de donde Dios lo sacó, y no tomen mujeres de aquí. Porque antes que todo eso, antes el único requisito que Abraham le dio a Eliezer, así llamaba el mayordomo, el siervo, fue que la mujer debía ser de la misma tierra de su linaje. Las cualidades de esa novia para Isaac no tenían nada que ver con su apariencia física, si fuera alta o bajita, si fuera bonita o fea, pero sí tenían mucho que ver con sus costumbres, con su fe y con su linaje. Entonces, la historia comienza su desarrollo. Eliezer se va. Dice este pasaje que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la tierra de Nacor. Aunque aquí solo nos está distanciando de un versículo a otro, en realidad fue un viaje supremamente largo, el mismo que hizo Abraham cuando vino desde Ur de los Caldeos. Es un viaje que se podía gastar, o más bien la distancia podría ser entre 1,800 a 2,000 kilómetros. Tenían que hacerlo a través del desierto, no por en medio del desierto, pero sí bordeando la media luna de esas tierras fértiles en la antigüedad para ir hasta la tierra de la parentela de Abraham.
Así que este hombre preparó esos 10 camellos y se fue a hacer un viaje larguísimo. No era como ir de aquí al centro, ir aquí a la ciudad de Nueva York. No, era un viaje muy largo, supremamente largo. Buscando novia para la hija de su amo, para el hijo de su amo. Y cuando llega allá, después de tantos días de estar en ese caminar por el desierto, pues nos imaginamos la inclemencia del tiempo, nos imaginamos las tormentas en medio del desierto, nos imaginamos todas aquellas circunstancias que pudo haber vivido este hombre, pero dice, cuando él llega a Mesopotamia, a la tierra de Nacor, él hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad y junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Esa era otra costumbre, que a la hora de la tarde salían las doncellas, las hijas que estaban en casa, salían con un cántaro en el hombro para tomar agua del pozo de la ciudad. Entonces ahí hizo arrodillar los camellos, pero este hombre hizo una oración. La oración que hizo fue la siguiente, verso 12, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Ella me respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Qué tal la señal, no? Bebe y también daré de beber a tus camellos. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El hombre oraba en su corazón, dice aquí. Cuando él acabó de hablar, él estaba orando en su corazón, entonces apareció la jovencita. Apareció la jovencita con el cántaro en el hombro. Esas son historias enternecedoras, pero muy aleccionadoras. Apareció Rebeca. Ella aparece en el escenario y ella va a sacar agua del pozo porque necesitaba llevar para hacer el almuerzo. Entonces, dice la palabra, versículo 15, esta Rebeca que había nacido a Betuel, era hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. O sea, era parentela. O sea, esa jovencita que salía ahí era sobrina de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Bueno, eso no estaba condicionado en el juramento, pero apareció muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, le dio a beber, y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Yo creo que tuvo que haber sido el Espíritu Santo el que guió a esa jovencita, porque ¿cómo se le ocurre decir eso? Si era una jovencita que en las costumbres antiguas, ellas se casaban de 15 años, 16 años, quizás 17 o menos. Así que era una jovencita. Y habían allí
10 camellos recalentados, porque acababan de hacer un viaje como de 2,000 kilómetros. Esos camellos estaban que se morían de sed. Y a ella se le ocurre decir, también le voy a dar de beber a los camellos, pero no para que calmen la sed, sino dice, va a dar sus camellos hasta que acaben de beber, o sea, hasta que se llenen. Y esta jovencita comienza, yo tengo la idea que era una jovencita delicada. Todavía a estas alturas yo me resisto a creer que una jovencita o una mujer delicada se atreva a hacer oficios pesados de fuerza, oficios fuertes que uno considera que son como para hombres, pero a sorpresas que nos llevamos, ¿no? Mujeres supremamente fuertes, muy fuertes. Parece que esta era de ellas. Pero pongámonos a considerar la situación. Ese pozo estaba allí, pero los veneros de agua del desierto generalmente están a una profundidad promedio de 30 pies de profundidad. Y cada uno de esos camellos podían guardar en sus depósitos hasta 40 galones de agua. Por eso son animales indicados para viajar por el desierto. Soportan días y días y días y días sin beber porque guardan en sus depósitos una cantidad de agua impresionante. Un cántaro que había que tirarlo, sacar el agua, pero ese cántaro en ese tiempo eran de un tamaño donde podían caber 4 galones de agua, pero pesaba mucho, pesaba 17 libras en promedio. Si uno tira ese balde allá y comienza a sacar, el agua pesa bastante y saque y saque y saque. 17 libras. Yo me imagino esa muchachita, pero qué trabajo tan impresionante. O como decimos nosotros en nuestra cultura, ese sí fue mucho camello. Darle a beber a 10 camellos y cada uno de 40 galones aproximadamente. Lo que se calcula es que ella tuvo que hacer, para darles a beber a todos, hacer 100 extracciones de agua. Mande y sáquelo. Y sáquelo. 100. Y ellas tenían que sacar eso y echarlo dentro de una canoa. Y ahí estaban los camellos sedientos, 10 haciéndole gavilla a esa canoa hasta que se llenaron. Eso fue muy impresionante. Pero esta jovencita nos está mostrando algunas lecciones. Primero, siendo que Isaac es un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, por el hecho primero que fue un hijo prometido, fue un milagro de Dios, porque ya notábamos, Sara no podía tener hijos y lo tuvo ya en su vejez, fue un milagro del Señor. Segundo, porque fue el único ser humano que Dios pidió que fuera sacrificado para él. Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en el lugar que yo te diré. Y allá iba el muchachito con Abraham, con todo, llevando la leña sobre sus hombros, lo cual hace recordar cómo Cristo subió al Calvario
también con el madero para ser sacrificado. Rebeca viene a ser un tipo de la iglesia. Es como una figura, podemos vislumbrar en ella como esa figura porque era una joven que pertenecía a la parentela de Abraham, guardando sus tradiciones, sus costumbres, que era lo que Abraham quería, que su hijo no se casara con alguien que fuera a violentar sus costumbres que él había inculcado, sino que viniera de su parentela, que conservaran sus tradiciones. Pero además era una joven hermosa y virgen, como la iglesia del Señor, porque el Señor está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Pero el servicio que hace esta joven nos hace pensar en nuestro trabajo para el Señor. La cosa es que la historia termina diciendo que esos camellos que ella estaba dando de beber agua, no sé cuántas horas se gastaría ella, yo no sé si las otras jovencitas que venían por agua tenían que estar ahí esperando, haciendo fila, no sé qué pasaría ahí, pero eso fue algo inesperado. Y ella, que se gastó todo ese tiempo y mirando, yo estaba mirando, hay un ejemplar de esos camellos, yo nunca he ido por el Medio Oriente, pero hay un ejemplar de esos en el zoológico de Chicago. Tuve la oportunidad de ir con mi esposa a ver un camello traído del Medio Oriente, pero eso es impresionante, tan alto y largo. Son unos camellos grandísimos, no los que nosotros tenemos la costumbre de ver por aquí. Y esa mujer con ese desafío, hermanos, para darle de beber a esos camellos. Pero lo hizo hasta que cumplió su propósito, pero a medida que ella daba de beber, ella ignoraba que esos camellos tenían en sus lomos la bendición para ella. Porque si ella aceptaba la invitación para ir a Canaán a casarse con Isaac, todo eso sería de ella y de su familia. Y efectivamente, más adelante se dice que cuando ellos llegan a la casa, ahí en ese momento al pie de los camellos, dice que Eliezer le preguntó algunas cosas, pero le dijo en el versículo 22, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, 2 brazaletes que pesaban 10 siclos. Bueno, nosotros no usamos joyas, pero en ese tiempo se usaban. Más adelante dice que era algo aquí para la nariz, brazaletes de oro, pesaban 10 ciclos. Después, más adelante, cuando van a la casa, entonces el hombre comienza a sacar esos tesoros que llevaba allí en esos camellos. Se lo dio al papá de Rebeca, al hermano, sacó el credo alhajas de plata, verso 53, alhajas de oro, vestidos, le dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Mejor dicho, ahí venía la bendición en ese camello. Cada vez que usted sirve a Dios, hermanos, por el servicio que usted haga a Dios sin saberlo, Dios tiene en ese servicio la bendición para usted. Pero tiene que hacerlo con ganas, con fuerzas. Porque estamos en un tiempo en donde las consideraciones nos están
nos están cubriendo y estamos diciendo, no, pero eso es mucho esfuerzo el que se hace para servir. Eso es mucho esfuerzo. El Señor nos trazó una parábola donde Él está diciendo allá en Lucas 17 y está diciendo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, se entiende que ese es un siervo, es un esclavo. Ha trabajado todo el día, ha estado recibiendo la carga del sol todo el día, apacentando, arando. Y ahora por la tarde llega a la casa y digo al Señor, ¿quién de vosotros le dice, siéntese a la mesa? Digo, no, lo que el Señor dice aquí, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Porque se trata de un esclavo. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es que ese manejo de la idea del siervo, insisto, nosotros no sabemos cómo era, pero simplemente tenía que trabajar y trabajar. Y en la mano del amo estaba el darle la vida o el quitarle la vida. Cuando el siervo ya no servía, sencillamente le quitaba la vida, así eran las cosas. El verso 9 de Lucas 17, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también nosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El pensamiento religioso desde tiempos remotos, incluso en los tiempos de Cristo, toda esa población religiosa, los fariseos y toda esa gente que había allí, ellos querían presentarse ante el mundo como personas santas, guardadoras de la ley, pero ellos no estaban dispuestos a hacer más de lo que la ley les pidiera. Claro, nadie cumplió la ley, pero ellos no pensaban hacer más de lo que la ley pidiera. Escasamente hasta donde la ley pide. Y no más. Rebeca aceptó la invitación. Había un hombre sediento que le estaba invitando diciendo, dame de beber, y ella le dio de beber. Eso era lo que le estaban pidiendo, dame de beber, y ella le dio de beber, pero se le ocurrió pensar en los benditos camellos. Entonces comenzó a darle agua y agua y agua a esos animales. Impresionante, me parece, es una historia muy impresionante. El Señor nos ha ordenado a nosotros hacer obras aquí en la iglesia que todavía nos quedamos cortos. Porque lo que llamamos de la gran comisión, lo que llama teológicamente la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es un trabajo que se nos ha quedado corto por hacer. Que pasan los años y por más que nos esforzamos, implementamos comités, se aprueban planes de trabajo, se desarrolla trabajos, esos planes se desarrollan a lo largo del año, tratamos de que el evangelio sea conocido
de acuerdo a nuestras posibilidades dentro de nuestros entornos. Y por más que lo hacemos, hermanos, el crecimiento de la obra no es tan rápido como nosotros quisiéramos. O sea, nuestra comisión se está quedando corta. Se está quedando corta. Pasan los años y nos sentimos cómodos en la iglesia. Nos sentimos bien cómodos. Hay personas que vienen aquí al templo, donde quiera que se congreguen, y ni siquiera se atreven a recoger una basurita que hay en el piso. Yo no sé cómo hacen para pasar por encima. Tal vez así sea en la casa también. Pero no se les da nada pasar por encima, y si alguien dice, hermano, ¿por qué no recoge esa basura? Entonces contesta, no, yo no tengo ese compromiso, yo tengo otros compromisos. Hay personas que están asignadas para recoger la basura. Y no lo van a hacer porque no les ha sido encomendado hacerlo. Y si se presentara alguna emergencia por aquí, como ahora, que dónde está el cablecito aquel, no, eso es que vengan los de mantenimiento, porque yo no tengo responsabilidad sobre eso. Yo solamente hago lo que se me encomendó hacer. Entonces, le encomendaron hacer algo, entonces solo eso. Si a mí me encomendaron predicar hoy, entonces solo eso. No voy a recoger nada, no voy a arreglar sillas, no voy a hacer nada, solo porque eso fue lo que me encomendó. Y no voy a hacer más porque hay otras personas que tienen ese trabajo. Hace años se estaba hablando sobre una empresa aquí en Estados Unidos, supremamente grande, muy grande, que tiene sus parques temáticos en Orlando y en California, y están diciendo por qué el crecimiento de esa compañía tan impresionante. En una entrevista que estaban haciendo con uno de los gerentes, decía, es que en esta empresa tenemos 40,000 trabajadores y todos hacen de todo. Solucionan el problema. Llaman al comité que está especializado en eso, pero solucionan el problema ahí para que no haya perturbación en ningún parque. Todos hacen de todo. Y qué bonito uno venir al templo y venimos y ya tenemos las sillas arregladas. Los hermanos saben dónde hay que colocar la una y la otra, porque antes de llegar nosotros hubo gente preocupada, porque vienen los santos y hay que tenerles todo listo, hay que barrer, hay que asear, hay que colocar las sillas, hay que sacudir las sillas para que cuando usted venga todo esté organizado. ¿Y no se le ha ocurrido pensar a usted que usted es parte de este trabajo también, que usted es parte de esta familia, que a usted también le corresponde hacerlo, que tenemos unos salones por allá que necesitan ser aseados y ordenados, y la gente espera a ver a quién le corresponde? ¿A quién le corresponde hacerlo? Pues nosotros somos parte de la iglesia, y todo lo que hagamos, así sea el desafío más grande, como Rebeca, 10 camellos sedientos allí, pero ella dijo, yo lo quiero hacer porque yo quiero ser ese cristiano de la segunda milla que va más allá de mis compromisos y mis obligaciones. Al que te pida la túnica, digo el Señor, al que te pida la túnica, pues déjele la capa. Ella se queda uno sin túnica y sin capa, desnudo. Al que te obligue a caminar una milla, ve con el 2 siempre adelante, ve 2 con él. Al que te pida, dale. Si alguien te golpea en la mejilla izquierda, muéstrale la otra también.
siempre sobrado, siempre adelante, siempre queriendo hacer más de lo que se nos ha encomendado. Esa es la iglesia del Señor. No es aquella que solamente ora en sus horarios, no es aquella que solamente evangeliza dentro del tiempo específico que demarcó el comité de evangelismo. No es solo aquella que hace su vida piadosa en sus horarios exactos, sino aquella que está dispuesta a hacer de todo cuando sea necesario para engrandecer la obra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Si todos hacemos de todo, la obra empujará muy fuerte, la obra crecerá. Si todos nos dedicamos a repartir un tratado ahora a la salida del templo, estoy seguro que algunos de esas personas se van a interesar por el evangelio o estarán buscando un lugar a donde asistir, y usted será ese instrumento que Dios había previsto para que llevara ese mensaje. Es impresionante la sed que tiene la gente. Es impresionante. Si hay algunas cosas que me marcó en mi vida, fue una vez que salí con mi esposa y estábamos por allá en un terreno que poco visitábamos, por allá en el sur de Chicago, en un lugar, en un sector que no conocíamos, y fuimos a visitar a una señora que nos contó, que había ido al culto y nos contó que unos días antes era tanta la sed que ella tenía de Dios, que salió a la puerta de la casa a ver en dónde veía a alguien con una Biblia. Porque por ahí pasaban testigos de Jehová, por ahí pasaban trinitarios, pero pasaba de todo. Y esa vez ella salió y miraba, deseaba ver a alguien que cruzara por allá con una Biblia en la mano. Y cuando nos contó el testimonio, digo, es que a mí no me enseñaron nada de Dios, nada en absoluto, nada. Yo no sabía nada de Dios. Mis padres nunca me llevaron a ningún lugar, nunca me hablaron de Dios. La verdad que era una persona totalmente ignorante en cuanto al conocimiento de Dios. Y uno se pone a pensar, Dios mío, así debe haber mucha gente aquí en los Estados Unidos que no tiene ni noción de quién es Dios. Y la iglesia en este lugar estamos creciendo, fortaleciéndonos, gracias al Señor. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que el día que nosotros hagamos, como digo el Señor aquí en Lucas 17, el día que nosotros, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lo que debíamos hacer, hicimos. Porque un trabajador, un buen trabajador, es aquel que le dicen, vamos a hablar de alguien que vaya a trabajar en la casa y contratan a una mujer para que lave la loza o lave la ropa y lave la loza. Vamos a decir a alguien, contratada para que lave la loza y lave la ropa. Y cuando llega la dueña de casa por la tarde, encuentran los pisos trapeados, relucientes, y se sorprende. Pero si te dije que hicieras solo esto, pero ella hizo eso y además lo otro. Como usted mandara a cambiar el aceite al carro y cuando va a recogerlo, le cambiaron el aceite, pero además le chequearon todos los puntos de inspección, pero además le lavaron el carro, se lo aspiraron. ¿Y quién no quiere volver a un lugar de esos donde hacen de más sin cobrar?
Hay hermanos que solo se quieren salvar con lo justo. No quieren hacer nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto y esto, y listo. No quieren hacer, no van a hacer nada más, no van a dar nada más. Que consideran que eso era lo que tenía que hacer. Un hermano por allá estaba haciendo las cuentas sobre sus diezmos. Y eso era con calculadora. Y eso era exacto, con centavos y todo. Y yo le dije, ¿y por qué tan exacto? Veamos así de confianza. Y digo, hermano, es que esto es lo que debe ser, porque en la ley dice eso. La ley es así, tiene que ser lo que es. Y le dije, ole, ¿y qué corbata tan bonita tenés? ¿A dónde la compraste? No, me la regalaron. ¿La diezmaste? Dios te ha dado mucho más que un sueldo. Alguien te invitó a algún lado, alguien te regaló algo. A veces uno se pone a pensar lo que tiene puesto. Alguien se lo regaló, si no, no lo tuviéramos puesto. Y queremos ser exactos, con centavitos. Como Dios, yo no te voy a dar, me mandaste 10%, no te voy a dar más, sino 10%. ¿Qué tal Dios hiciera lo mismo con nosotros? No más eso, no más. Pero no es exactamente lo que dice la palabra. La palabra lo que está diciendo en cuanto a dar es que es más bienaventurado dar que recibir. Eso está en Hechos 20, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí en el mismo Lucas y en el capítulo 6, también nos dice la palabra de Dios en el versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. Es mejor dar en abundancia, para que al dar mantengamos la mano abierta. Cuando uno da y Dios se la llena. Si uno la mantiene cerrada, Dios no va a encontrar el don de dar más. Cuando hablamos de temas económicos, hermanos, es mejor ir uno adelantadito, dando más de lo que debe ser, porque es que Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿verdad? Aleluya, porque nada es gratis en esta tierra. Aquí tengo una botella de agua, gracias a Dios, me la regalaron, pero esto le costó a alguien. Nada es gratis. Y aquí mi esposa me trajo el tecito, me lo regaló, pero esto le costó a alguien. Todo lo que tenemos le costó a alguien. Todo lo que la iglesia hace le ha costado a alguien. Y Dios está contando con nosotros para que demos más, para que estemos dispuestos a dar más, a dar más. Es que ese pensamiento religioso, que a veces fuimos criados con esos pensamientos tan drásticos, como aquellos hermanos, no se me olvida, yo repito mucho esto porque es que no se me olvida. Un hermano hacía, hermano, yo tengo una cita con Dios todos los días, un compromiso de toda mi vida, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, tengo una cita con Dios todos los días. Y uno me pone a pensar, oye, qué hermano tan piadoso, ¿no? Porque cumple con esa cita. Él era el tesorero de la iglesia y yo tenía que esperar hasta que él cumpliera su cita, porque de 3 a 4 de la tarde, todos los días. Yo le dije, hermano, pero
Pero no estamos en el tiempo, en la hora del Espíritu, en la era del Espíritu, donde la Biblia dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dios no tiene un reloj en la mano esperando, porque una vez le cogió la tarde y tenía cargo de conciencia. Le quedé mal a Dios, como si Dios estuviera con un reloj en la mano midiéndonos el tiempo. Pero así no es con Dios. Hay que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Podemos orar a Dios en todo momento. Hay momentos aquí en el templo que sí quisiéramos estar aquí recogidos con el Señor, pero principalmente en nuestra vida privada, en la casa o cuando salimos, cuando contemplamos, cuando estamos por allí. A veces nos ven por ahí como si estuviéramos perdiendo el tiempo, pero estamos meditando en el Señor y alabando al Señor y dándole gracias, porque definitivamente Dios ha sido muy bueno con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Pero hay hermanos que no, ellos quieren salvarse solo con lo justo, no van a hacer más. Vienen a la hora de culto y termina el culto ya cuando el predicador, ya cuando están presagiando que el predicador está como terminando, se tercean la cartera y están listas a salir. Cuando oran, no, ya están con todo listo ahí para salir. Y se perdieron. Solo vienen al culto y no van a hacer más. No van a compartir, no van a comprar un almuerzo ahí, no van a dar más porque ya dimos y ya no van a hacer nada más. Pero qué bueno sería que nosotros entendiéramos, hermanos, que Dios quiere que hagamos más de lo que nos corresponde hacer. La bendición no está en lo que nos toca hacer, la bendición descansa en el hecho de hacer más de lo que nos corresponde hacer. ¿Qué tal si ponemos eso por práctica? Total, Rebeca regresó después de ese viaje tan tremendo en los lomos del camello. Porque cuando salió Eliezer con la caravana, iban 10 camellos con sus sirvientes. Él llevaba sirvientes. Cuando regresaron, vino Rebeca con su camello, su nodriza y sus doncellas. Y la Biblia describe que después de ese viaje tan largo, ella, de pronto por allá, no me pasaba ni el mapita, ¿no? ¿Sí? Oh, no lo veo, pensé que ¿sí está el mapa ahí? Estaba, bueno. Quería que viera, ahí está, pensé que iba a aparecer allí. Muy bien, es un trayecto muy largo. Si ustedes consideran ese trayecto, lo estoy viendo como torcido, ¿no? Porque si lo pone horizontal, no sé si podrá. Pero son como 2,000 kilómetros al lomo de camello. Yo nunca he montado en esos animales. No sé si mi hija les como que sí montó en ellos. Y eso hasta subirse es complicado. Hay camellos que dicen que cuando se está bajando el pasajero, y ya está bajando y le pegan un cabezazo atrás y lo mandan de bruces. Espero que no te haya pasado eso, ¿no? Pero montar en esos camellos, eso debe ser algo, porque van despacito, ¿no? Y eso debe ser algo, 2,000 kilómetros así. Y cuando llega la mujer a la casa de Isaac, dice la palabra que ella preguntó, porque de lejos se veía a Isaac, y entonces ella preocupó. Allá estaba Isaac afuera meditando, dice que versículo 63 del capítulo 24 de Génesis, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Pues ya la mamá se había muerto, el papá estaba muy viejito, él estaba meditando la vida, meditando, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó los ojos ya para acá y vio a Isaac y descendió del camello.
porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Costumbre aquella, tomó el velo. Ella venía sin velo, pero cuando vio a su prometido, se lo puso. Se lo puso en señal de sujeción a ese que va a ser su esposo. El velo es en señal de sujeción. Y eso es desde las civilizaciones antiquísimas como esta. Después, en el tiempo apostólico, Pablo da una cátedra sobre eso y dice en 1 Corintios 11, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Debe cubrírsela por causa de los ángeles en razón de la autoridad. Como los ángeles se someten al trono, así la mujer debe someterse. Y el velo que es su cabello debe estar puesto en señal de sujeción. Ahí va una pildorita, ¿no? En señal de sujeción. La mujer debe tener su velo en lugar de, dice 1 Corintios 11, en lugar de velo les da el cabello en razón de la autoridad, por sujeción. Entonces Rebeca lo vio y se puso el velo y descendió, dice, y entonces, verso 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y bueno, Isaac recibió a esta mujer y la amó, gracias a Dios. Pero vean ustedes, hermanos, cómo Dios nos enseña que hay que hacer muy buenas elecciones. Dios enseña a la juventud de la iglesia también en esta mañana que no hay que mirar hacia afuera buscando pareja afuera de la iglesia, sino que Dios es celoso porque Él nos anhela celosamente y nosotros debemos, todos los jóvenes y los hombres y mujeres de la iglesia, deben mirar hacia aquellos que también han tenido la experiencia de la salvación, porque Dios no quiere que hayan ese tipo de cruces que alejarán definitivamente a los que quieran seguir a Dios. Los alejarán. No funciona y Rebeca nos está dando esa gran lección. Así que vino desde tan lejos a encontrarse con Isaac. Hermanos, somos los cristianos de esa segunda milla. Hay que hacer más. Cuando venga su pastor aquí, si su pastor le dice, hermano, usted me puede hacer tal cosa, acuérdese de esto. Claro, hermano, con mucho gusto, pero además dele una sorpresa. Dele una sorpresa. Si su pastor aquí, sin que uno pida, le traen agua, pero dele una sorpresita, vea. Por pequeña que sea, pero muestre que usted quiere servir a Dios, no para buscar aplausos de la gente, sino para agradar a aquel que nos ha salvado y nos tiene en la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a estar de pies, hermanos, en esta mañana. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo. Abrir las manos para darle al Señor nuestra vida, para darle al Señor nuestras fuerzas. Hemos trajinado un tiempo, pero podemos darle fuerzas todavía al Señor. ¿Verdad, hermanos? Dios sigue contando con nosotros. Dios sigue contando con nuestra buena disposición para hacer grande su reino. Dios sigue contando con la iglesia que tiene un gran reto aquí. La iglesia tiene un reto aquí en Little Falls, no de 10 camellos, pero como si fuera esto representativo. Tenemos una comunidad supremamente grande, tenemos una comunidad hispana en derredor supremamente fuerte. Tenemos una responsabilidad grande con Dios que nos ha mandado a ir por todo el mundo y predicar este evangelio.
Quizá han pasado años y usted ha estado entretenido en otras cosas que tienen que ver con la cristalización de sus ideales, que eso es lícito, sus estudios, tiene ahora un hogar, tiene sus hijos, eso es lícito, pero hermano, Dios está esperando por usted para hacer grande su obra. Hagámosla mejor para la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Estamos aquí ante tu presencia maravillosa, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Tú has sido tan bueno que no tenemos palabras para expresarlo. Si nuestra vida te sirve todavía, Señor, es la mejor expresión de nuestra gratitud. Todo lo que tú nos has dado está a tus pies. Nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades físicas, Señor, nuestra salud, todo lo que tú nos has dado, lo ponemos, Señor, a tu servicio, para bendición de tu reino, bendición de tu obra, para bendición de tu obra en este lugar, Señor. Que este mensaje, te ruego, sea recibido por todos mis hermanos, que este mensaje sea puesto en práctica. Ayúdanos, Señor, para comprender estos caminos, Señor, para comprender, para entender tu voluntad y tus pensamientos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí estoy a tus pies, en tus manos pongo mi ser, mi anhelo es cumplir, Dios, tu voluntad en mí, mi todo entrego, mi todo entrego, puedes usarme, mi todo entrego, mi todo entrego, puedes usarme. Aquí estoy a tus pies, en tus manos pongo mi ser, mi anhelo es cumplir, Dios, tu voluntad en mí. ¿Por qué no levantas tus manos y dices al Señor, todo entrego hoy, mi todo entrego hoy, Señor, mi todo entrego